Bien, pues hoy voy a cambiar el kit de distribución, kit de correas auxiliares, bomba de agua, termostato y líquido refrigerante a este motor. Así que lo primero que voy a hacer es soltar el frontal. Os dejaré por aquí un vídeo si queréis echar un vistazo de cómo soltar el frontal. Así que vamos a ello. Bien, para empezar voy a soltar la correa auxiliar. Para soltarla no me hace falta colocar un pasador. Después utilizaremos un pasador para colocarlo mejor. Voy soltando las tapas de plástico que cubren las correas. Suelto estos tornillos de aquí, aunque aún no se puede soltar esta tapa. Aquí quito el protector de los tornillos de esta polea, que por cierto estos tornillos se suelen pasar, así que es recomendable cambiarlos. Así que después de quitar los tornillos y soltar la polea, termino de quitar esta tornillería de aquí, de esta tapa. Bien, voy a empezar por cambiar las poleas auxiliares. En este caso el tensor no lo voy a cambiar, ya que no rebota, está bien, puede aguantar unos cuantos kilómetros más. Estas poleas o estos rodillos se puede cambiar lo que es el rodamiento solamente, pero en muchas ocasiones si ya tienen desgaste es recomendable cambiarlo completo. Así que después de apretar la tornillería de estas poleas, voy a aprovechar a revisar también la polea del alternador. Tenéis un vídeo específico sobre ello. Vale, lo siguiente que voy a hacer es colocar la distribución en punto para calarla. Para ello necesitáis estos útiles, son recomendables para hacerlo, que valen para el 1.9 y el 2.0. Os dejaré un enlace. Vale, y yo no sé por qué, en vez de calarlo, como veis en imagen, calar el cigüeñal con el útil, calar la polea del árbol de levas, pues lo que voy a hacer aquí es soltarlo sin calar la distribución. Lo que deberéis hacer vosotros es calarla antes de soltarla. Yo me he confiado y la voy a soltar sin calar, pero bueno, no hay problema. Después solucionamos el tema y calamos la distribución. Así que como veis estoy soltando lo que es el tensor, suelto la tuerca y voy a quitar lo que es la correa. Para quitar y poner la correa es más fácil quitando este rodillo de aquí. Bueno, ya he quitado la correa, quito el tensor, quitamos este rodillo, voy a aflojar los tornillos de la polea, que lo podéis hacer antes si queréis, y dejamos lo que es la polea floja, como veis. Vale, lo siguiente que voy a hacer es aprovechar a vaciar el líquido refrigerante. Yo voy a soltar esta manguera de aquí y aprovechar a cambiar todo el circuito. Y aflojamos los tornillos de la bomba, que son unos 3, y vaciamos lo que es el circuito. Vale, voy a aprovechar que tengo ya el circuito vacío y aquí tenemos el termostato en el lateral derecho del motor. Vale, yo he soltado así los tornillos, hay que tener cuidado porque está el positivo hacia el alternador, de no hacer corto ni nada. Como veis ya he soltado. Yo lo que he hecho aquí es desplazar la pipa y sacar el termostato. Aquí veis el termostato viejo con su junta y simplemente es colocar el nuevo, con una nueva junta y apretar los tornillos. Bien, una vez he colocado el termostato, voy a colocar la bomba de agua. Se recomienda dar un poco de vaselina a la junta tórica, yo lo suelo mojar con refrigerante. Así que la colocamos y vamos apretando los tornillos hasta el par adecuado. Vale, en el kit nos vienen unos espárragos, así que los voy a sustituir. Viene tanto para el rodillo, para este rodillo de aquí, como para el tensor, ¿no? Así que utilizando contratuerca saco el viejo y coloco el nuevo.
Vale, y lo mismo para el espárrago del tensor. Saco el viejo y coloco el nuevo. Bien, una vez tengamos los espárragos colocados, este es el tensor que tiene que encajar esta chapa en una ranura que tiene el bloque o la culata. Así que lo colocamos con el pequeño pasador que veis en imagen colocado, ¿no? Giramos el tensor para tensar hacia la derecha, pero con ese pasador colocado. Aquí aprieto lo que es la tuerca y como veis no me coincide el punto de calado, así que lo que he tenido que hacer es dar media vuelta al árbol de levas y una completa al cigüeñal. Poco a poco, para que no golpeen las válvulas y demás, lo llevamos al punto de calado. Si vosotros lo habéis calado antes de desmontar, que es lo que hay que hacer, pues perfecto. No tendríais que hacer esto de aquí. Vale, la polea del árbol de levas la suelo dejar girada a la derecha. Y coloco la correa. Como veis, en este lado del tensor está floja y en el otro lado del cigüeñal, bomba de agua y árbol de levas pues está tensa, ¿no? Así que lo siguiente que voy a hacer es colocar el rodillo. Como veis, para colocar la correa o quitarla es más fácil sin este rodillo y después este rodillo entra perfectamente, así que es recomendable para quitarla soltar este rodillo primero y para ponerla colocar este rodillo lo último. Vale, pues lo apretamos al par correspondiente y ya por último aflojamos lo que es la tuerca del tensor. Quitamos este pasador que viene en el kit. Y ahora ya sí, sin el pasador, giramos hacia la derecha para darle tensión y hacer coincidir estos dos puntos. Una vez que hagamos coincidir estos dos puntos, apretamos la tuerca. Aquí le estoy dando 2 vueltas al cigüeñal. Y una vez que demos las 2 vueltas, volvemos a verificar que los pasadores de calado, ¿no? Tanto el del árbol de levas como el del cigüeñal nos coincidan. Que la tensión en el rodillo tensor sea adecuada. Y una vez que tengamos todo bien, pues bueno, podemos montar el resto de componentes, las tapas, la polea auxiliar. Y lo que os he comentado antes, como veis el tensor de la correa auxiliar lo tengo bloqueado con un pasador por un orificio que tiene y se hace mucho más fácil colocar la correa. Así que gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que te sirva de ayuda, un saludo.